Seguimos con el matutino Primera Hora por Teleimpacto, Canal 22 y el 52 en toda la televisión abierta de la República Dominicana, gracias a más de 80 canales de sistemas de televisión por cable de la República que transmiten este espacio. Nosotros contentos de volver a encontrarnos con Antonio Siriaco, quien es el director de la Escuela de Comunicación de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y hay muchos temas de interés que nosotros generalmente tratamos con él aquí en este espacio para todos ustedes. Y nosotros les damos la bienvenida, profesor. ¿Cómo va todo? Muy bien, Henchi. Siempre encantado de estar contigo y con Santiago aquí en su matutino Primera Hora. No, y ahora tenemos que aprovechar el tiempo contigo. Es cierto, es cierto. Yo también con ustedes, porque ustedes son muy informados. Ustedes son muy informados. Hay que ponerse en esto. Hay que ponerse en eso. No, yo no. aprendo con ustedes. Tanto así no. Sí, Tómate sí, más humilde. no. Oye. Tú sabes que realmente los comunicadores, ustedes que hacen una buena comunicación, tienen mucha información, en muchos casos privilegiada. Sí, que uno, quizá al margen que está más metido en la academia, pero ustedes tienen más contacto, vamos a decir, con muchas otras cosas, y yo creo que eso es importante y es parte de su trabajo. No, y tú te sientes bien al decir eso, porque como nosotros también somos parte de tu misma área. Es verdad, también. Entonces, tú te sientes más a gusto. Así, sí. Mira, Antonio, ha habido muchos problemas. Recuerdo que la última vez que estuvimos tratando el tema de la ley 155-17, que de hecho muchos no entendían. Y tú lo dijiste. Y yo, como recuerdo. Sí, perfectamente la situación que iba a venir con relación a los contadores, a los abogados, claro. al mercado, al mercado de trabajo con relación a la presentación de pagos, a la empresa constructora, y que también, sobre todo, el papel que jugaba la Dirección General de Impuestos Internos en esta nueva ley. Ahora, cuando vimos que el licenciado Magín Díaz da a conocer que la evasión en el pago de impuestos en este país es exagerada. Él habla de un 60% en el impuesto sobre la renta. en la 1192, el tributo físico de las personas, y un 43% en el ITEVIS. En el ITEVIS de las empresas. Es muy elevado. Ahora, la preocupación viene en que ese 60% de las personas físicas también incluye el salario que cobran varias personas en diferentes labores de diferentes instituciones, que a decir por lo que se hizo con el impuesto suntuario, que se unificó el valor para poder de la diferencial pagar los impuestos, que yo no estoy contrario. No, claro. A que se haga. No, pero está contrario ahora, al cumplimiento yo de la ley. Yo soy de lo que entiendo que a raíz de que esto ha sido una sorpresa para las personas, y en medio de que se habla de una reforma fiscal, que el Estado necesita dinero, yo pienso que debe haber una amnistía, porque sería un golpe muy fuerte. Mira, Santiago, yo creo lo siguiente, yo incluso lo planteé aquí, que todos estos cambios, estas normas que ha incorporado la Dirección General de Impuestos Internos, especialmente la 0618. La 0618. Que es la más fuerte. Que es fuerte, o sea, establece incluso penalidades. Penalidades a los sujetos obligados. Sí. A los sujetos obligados, donde están los abogados, están los notarios, están los contadores, y todos aquellos que le manejan cuentas a terceros. Y eso es importante, que la gente sepa eso, porque hasta un registrador de título tiene que cumplir penalidades si no hace una matriz de riesgo de la persona que va a hacer el registro de título, ¿no? Entonces, si no presenta algún tipo de, vamos a decir, comprobantes de dónde vino ese dinero, yo creo que también... La procedencia. La procedencia. Y eso es un elemento. En estos días yo estaba en un programa de radio, y un comunicador, amigo de ustedes, se estaba quejando fuera de cabina, donde por el hecho de que no pudo hacer una transacción de casi $2,000 y le bloquearon la cuenta, un banco muy importante. Y en ese momento esa persona llama a un agente
directivo de ese banco y le dice, mira, tú no tienes ningún problema con respecto a los fondos, el problema es que con la ley de lavado de activos, eso nos ha complicado mucho. ¿Por qué? Porque eso sencillamente cuando tú haces determinado tipo de transferencias, ya que eran normales. Que eran normales, pero Sí. ahora Al entrar en agente vigencia de la ley. crédito y al entrar en vigencia, el banco dice, bueno, puede haber cierto nivel de sospecha y te bloquean tus cuentas. Esto te genera muchas incomodidades. Así es. Muchas incomodidades. Y eso va a seguir generando más incomodidades. Entonces, eso es un elemento. El segundo elemento que también Santiago menciona es el hecho de que aquellos que tienen más de un salario tienen que, seleccionar un agente de retención y declarar lo que es el ingreso bruto. Correcto. Total. Correcto. Por ejemplo, y hay muchos comunicadores en esa situación y hay muchos profesores que se han acercado a mí. Profesores, por ejemplo, que dan clases en la UAS, Y en dan otras clases universidades. En Pucamaima. Sí. Recientemente se me acerca un profesor y me dice, mire, yo gano 30,000 pesos en Pucamaima. 30,000 pesos está bajo el monto exento, no paga impuestos. No paga. Correcto. Y en la universidad gana otro monto, pero cuando se suman los dos, Ya, entonces ya entra una parte. entra a un Sí. sobrepasa el monto exento. Y ahí entonces tiene que pagar por la diferencia. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta situación que estaba en la ley, en el reglamento del impuesto sobre la renta, durante mucho tiempo no se aplicaba. Y de repente muchas personas, sin ningún tipo de, vamos a decir, de socialización de eso por parte de la DGI, mucha gente comenzó a recibir notificación de que debe 80,000 pesos, de 100,000 pesos. Y quizá ese ha sido realmente el motivo por el cual mucha gente se ha indignado. Fíjense que eso puede tener un impacto político. Y yo creo que el director de impuestos internos, en cierta manera, ha venido flojando un poco, porque luego entonces el legislador, en este sentido, vio el reclamo de la sociedad, una parte importante, entonces de repente una legisladora dice, bueno, voy a someter un proyecto de ley donde ese proyecto de ley establezca una amnistía y que exista un antes y un después. Fíjate que en las últimas reformas tributarias, incluso la reforma que se hizo en el gobierno de Hipólito y en el mismo gobierno al principio del gobierno de Danilo, hubo una reforma y hubo una amnistía. Sí, una amnistía hubo. A partir de determinado tipo de impuestos. Y casi siempre cuando tú vas a hacer arreglos, vamos a decir, globales en los sistemas tributarios, Sí. tú dices, vamos a hacer una amnistía para que la gente se Sí, motive y se incorpore. Está bien. Pero eso dentro de una reforma, dentro de un contexto de negociación. Pero tú no puedes, como está haciendo la Dirección General de Impuestos Internos, estar haciendo cambios. Y yo creo que eso es mejor hacerlo dentro de un contexto global, porque ya la gente se atiene a las consecuencias y hay un antes y un después. Y yo creo que esa ha sido, en cierta manera, la falla. Obviamente que hay que aplicar la ley. La ley es la ley. El Pero resultado de eso. si tú tienes 20 años que no se está aplicando esa ley, Sí. y de repente tú la comienzas a aplicar, entonces yo lo que creo lo Pero el siguiente. resultado de eso es esta ley. Ahí voy. O sea, ahí voy. lo que ha generado que la Dirección General de Impuestos tenga que actuar y haya establecido la norma 0618 es basado a esta ley 155-17. Oye, se está aprovechando porque la es que ley. ya el país es signatario Claro. de esto. Correcto. Entonces eso obliga al país Pero con más a razón. transparentar los fondos. Pero con más razón, Santiago, es que se debe apurar el pacto fiscal. Terminar con el pacto eléctrico y luego entonces iniciar el pacto fiscal, precisamente para alinear todas esas transformaciones y esos cambios que se están haciendo, provocados por la ejecución de la ley 155. Pero debió hacerse antes. Yo estoy de acuerdo contigo. Porque esa toda ley esa amnistía y se todo está- eso que tú estás diciendo, el Estado debió hacerlo antes de la Claro, aprobación de esta claro, ley. Claro, porque esa Y el ley- Congreso lo sabía. Y esa ley... Pienso que no. No, pienso que no. Que el Congreso desconoce. no, sí. Pero es que hay un elemento también que se da. Sí.
que el hecho de realizarse esa amnistía, hay que tener pendiente también que es un gobierno que no tiene dinero. No, eso es verdad. Eso es el otra gobierno- parte. no es un- Y es un mecanismo de recaudación. Eso es un mecanismo de recaudación. No, y de pero- evitar que no, te aumenten pero- los impuestos. Entonces, hay que verlo también en No, esa no, parte. no, no, obviamente. Por eso yo estoy diciendo que hay que apurar el pacto fiscal, porque es cierto lo que tú dices, el gobierno no tiene dinero, pero no olvidemos que todo esto tiene un impacto de carácter político. Pero entonces, el pacto fiscal. O costo político, más o bien. un costo político. un costo- Pero tiene sea, que asumirlo porque es que el gobierno no tiene dinero. No, 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 pero- eso es cierto, pero vuelvo y reitero, todo esto hay que llevarlo con mucho cuidado. Fíjate lo siguiente, que hasta ahora el gobierno ha sido muy eficiente en términos de las recaudaciones de los tributos en muchos aspectos. Y yo lo que creo que el gobierno debió de seguir profundizando los cambios y los ajustes que estaba haciendo con el gasto tributario, que hay mucho margen. O sea, estamos diciendo que el gobierno se está desprendiendo de 234.000 millones de exenciones que le dan a las empresas. Así es. Entonces, yo lo que creo es que por ahí debió haber comenzado, porque en muchos casos, ahí tenemos grandes contribuyentes. Pero yo te hago la pregunta, de las 1.500 notificaciones que le han enviado hasta ahora, son gente que son de clase media para abajo, son comunicadores sociales, son profesores universitarios, que ahí tú no vas a Sí, muchos encontrar profesionales liberales. una persona rica, así, millonaria. Entonces, eso es un sector que yo creo que ha estado muy vinculado históricamente con el Partido de la Liberación Dominicana, con el Partido del Gobierno. Esos son elementos que estoy hablando ya en Sí, términos del carácter sí. de la vinculación entre la economía y la política. Por eso uno tiene que tener un tanto de cuidado. Vuelvo y reitero, yo creo que la ley hay que aplicarla. La ley es la ley. Ahora, tiene que ser en un contexto de un proceso que se dé donde existan fuerzas sociales que se sienten y transformen. Entonces, yo creo que ese primer paso, bueno, vamos a reformar, porque ahí es donde están los fondos. ¿Tú sabes cuánto es el impacto tributario de 1.500 contribuyentes que han sido notificados? Estamos hablando de 600 millones de pesos. Eso es disparativo. Sí, Eso pero- no es nada. Pero a eso, ¿Tú entiendes? el agregado, Eso no es nada. eso en el 60. ¿Tú Ahora, entiendes? yo quisiera, Ahora, claro, eso puede aumentar, pero hasta ahora, de las 1.500 notificaciones, precisamente, eso no te va a dar un impacto en términos recaudatorios. no, no, muy porque grande. hay otra parte que, primera hora, Sí. tanto Genchi como yo, porque es bueno que uno ayude también Claro. a la Dirección General de Claro. Impuestos Internos. No, claro. En este aspecto, nosotros le hemos dicho, No, yo estoy de acuerdo. Le O sea, hemos dicho- yo creo lo siguiente, y siempre lo he dicho, yo creo que la ley hay que aplicarla. sí, La porque ley es la ley. Pero tú sabes que mucha gente desconocía, mucha gente no sabía, porque nadie anda con un código tributario. No, no, pero- Mira, esta situación ahora mismo a todos nosotros nos ha replanteado volver otra vez Sí, y revisar, sí, revisar, porque sí. uno se le olvida eso, ¿tú Sí, entiendes? sí, Y sí. eso que nosotros, por ejemplo, ustedes son gente bastante informada, yo soy profesor uno universitario. está obligado a actualizarse. Estamos obligados Sí, todos sí. nosotros, Actualizarlo. porque estamos en esa área, actualizarse. Pero tú te imaginas. El resto de la población El resto no. de la población. No. Por ejemplo, en estos días voy yo a un importante canal de televisión y me dice una de las muchachas que lee noticias, Oye, que desconocía eso. Tú sabes cómo son las cosas. Ella trabaja allí, trabaja aquí. Sí, sí, sí. Y eso le permite reunir un salario. Me dijo, mira, profesor, eso me permite reunir esos trabajos que yo tengo, 80.000 pesos. Oye, eso, 80.000 pesos. Bueno, está bien. Le mandan una notificación que ella tiene que pagar, creo que por los últimos 2 o 3 años, de impuestos que le había dejado de pagar al fisco, como 85.000 pesos. Entonces, alguna vez uno dice, bueno, pero también eso está reflejando una realidad social, de que uno tiene que tener más de un trabajo para tú tener un nivel de Sí, vida. claro, sí, Y yo creo que eso amerita, por eso que amerita la amnistía fiscal, como tú decías. Sí, Y el mismo Magín, ¿qué Pero fue lo que dijo Magín? reconocer- Magín dijo, mira, yo no estoy en desacuerdo. sí, es Yo no estoy en cierto. desacuerdo porque él sabe, en cierta manera, que eso tiene un impacto. Sí. Un golpe. Y es un golpe. Un Sí, golpe. sí, pero un golpe no al que más tiene, No, sino no, a la no, gente que tú entiendes. Pero claro. inclúyelo, porque aquí yo te refiero.
yo soy de lo que entiendo que en todos los países todo el mundo declara lo que gana, Como debe de ser. como debe de ser. Como debe de Yo ser. pago mis impuestos, Sí, Richie así- paga sus así impuestos, claro, tú pagas tus plenamente. impuestos. Así es. O sea, Como debe yo de estoy ser. de acuerdo con que todo el mundo paguemos. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es en aquellos que no quieren pagar y que declaran lo que no es. Por ejemplo, la ley 311-14 obliga a todos los funcionarios públicos, senadores, diputados, alcaldes, regidores, a hacer una declaración de bienes de propiedades. De bienes que Sí. tienen. Pero ¿quién audita eso? La Cámara de Cuentas. Simplemente se audita. Ahora, cuando tú haces el traspaso de esos activos que no pagan impuestos o que no le están pagando, todos esos funcionarios que reciben un salario jugoso del Claro, Estado, claro, claro. entonces cuando tú le aplicas la 1192, que debe de causarse con la 311-14, entonces tú te das cuenta que hay una lista de activos que dice un funcionario que tiene 260 millones, 400 millones, que dice un senador que tiene 500 millones, que tiene 140 millones de patrimonio. Pero y entonces, usted paga impuestos por el salario, muy bien. Ahora, de esos activos, usted paga los impuestos anuales, como paga la clase media, Claro. que tiene un apartamento de 7 millones y por encima de 6 ya hay que pagar. Sí, la diferencia. Entonces, la del diferencia monto del exento. impuesto, entonces estos montos tienen villas, tienen castillos, tienen 4 y 5 apartamentos. Así es. Entonces, nada más declaran la 311-14 y ninguno declara la 1192. Mira, hay. Entonces, por eso que le digo a Magín, No, es cierto. bueno, o sea, le digo a Magín que nosotros queremos ayudarlo, porque ese 60% de evasión está ahí también, que es muy alto. que si tú hablas de Es que es 600 mucho, millones, mucho, 60% es mucho. tú hablas de 600 millones en ese poco que, en ese grueso de funcionarios públicos, si Magín quiere conseguir 5,000 millones, lo tiene ahí. Ahora, como él no quiere decirlo, nosotros le hemos propuesto que a través de la ley 204 de acceso a la información pública, vamos a solicitar, así como le están mandando a todo el mundo los últimos 3 años, Bueno, para cobrarle. La ley. Entonces yo así quiero dice, los porque últimos 3 pedimos. años de cada uno de ellos para saber si ellos están pagando el impuesto suntuario, si estamos, para verlo. Mira, es que son muchas cosas también. Porque la sociedad tiene que transparentarse. No, eso es verdad, Santiago. Mira, ahora, no sé, y es importante que, me imagino que ya tú quizás lo debes tener, ustedes aquí, que son muy informados, la ley o el anteproyecto de ley de sincerización del Ajá. patrimonial. Del Patrimonio. Y eso es importante. Claro. porque El patrimonio, sí. bueno, todo el mundo va a tener que declarar Sí, patrimonio. sí, así es. Incluso la misma va a haber, y eso he escuchado al director de impuestos internos, que va a haber él no habló de, vamos a decir, algún tipo de eximir, ¿no? Pago, sino de flexibilizar, incluso tasas. Yo estoy de acuerdo. Como una forma sencillamente de que la De gente regularizar. se regularice, se motive, y hay patrimonios que son, como tú has dicho, que son activos, pero otros tú lo tienes líquido, o sea, tienes recursos para que tú lo puedas declarar. Y yo creo que, fíjate, todos esos cambios que se están haciendo, es lo que yo digo, son cambios que todo parece indicar que es una reforma administrativa, una reforma tributaria de forma administrativa, a Transparente. través de modificaciones que se están haciendo. Y yo he dicho, bueno, ¿por qué eso no se hizo o no se hace dentro de un pacto fiscal? Que lo dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿no? Y yo creo que la gente lo va asimilando y va estableciendo un antes y un después. Ahora, a mí me preocupa también el impacto económico fuerte que va a tener este proceso y la aplicación de la Ley 155-17. Que está teniendo ya. Está teniendo, y las normativas de impuestos internos. Porque, en primer lugar, esta situación le crea incomodidades, por ejemplo, a las personas. Tú tienes un hijo en Estados Unidos y está estudiando allí, y de repente tú necesitas enviarle $500 mensualmente. Eso, incluso gente que me han dicho a mí, así se me han acercado, tienen esa dificultad.
que en la segunda transferencia o la tercera transferencia le bloquean la Le cuenta. bloquea la cuenta, sí. Y entonces comienzan a investigar tal cosa. Y eso genera mucha Eso es la incomodidad. ley que lo hace. Ay, por ahí voy. Es la Sí, 155, ahí voy. 17. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿No? Y la norma 06. Y la 0618. 18. ¿Qué ocurre? Que tú vas a tener entonces que mantener un dinero muchas veces en efectivo para cualquier imprevisto. Y eso es lo que te puede generar un proceso en la economía de desintermediación financiera. Y, bueno, pero yo si tengo mi dinero en el banco y no puedo hacer transferencia, Sí. o no puedo usar Sí. mi tarjeta de crédito, Sí, claro, claro. porque van a pensar. Pero tú que sabes poner- que no es así, claro. que no es eso el caso. No, El pero- caso es que el efectivo que tú depositas, tú tienes que decir la procedencia. Que Sí, decir pero la claro, procedencia, Entonces, porque lo que está pasando es eso. Es que si tú vas a llevar 200,000 pesos a un banco, tú tienes que llevar la documentación de la procedencia, que vendiste, quién te lo pagó. Entonces, ya tú puedes hacer con eso lo que tú quieras. Pero está bien. Ahora pero- tú tienes que declarar la claro, procedencia. Pero lo que te Y ese es el quiero- problema que estamos teniendo. Claro, pero fíjate, en una sociedad, porque una de las críticas que yo le hago a esa ley es que, por ejemplo, es una ley que Es fuerte. no es una ley que se organiza, que se piensa realmente para países, para otros países. Eso que te voy a decir que esta ley Tú- no es sobre la base del territorio ni la Claro. realidad social dominicana. ¿Pero por qué? No, bajo ninguna circunstancia. No. Eso es importado. Eso es transparentar. No, yo estoy de acuerdo. Sí, claro. Estoy de acuerdo. ¿Por Pero ella conlleva. Pero oye el bien, Santiago, sector es cierto construcción- pero es cierto lo que dice Pero el Yenchi. sector construcción, que es el que más se está quejando, para que usted lo sepa, No, y los dealers. y los dealers, Y- está y- bien. pero mucha gente. Pero está Y la- bien. y la remesadora. Y la remesadora. ¿Cómo tú vas a entender que yo puedo ir, por ejemplo, a Casa de Campo, a comprar una villa que cuesta 2.5 millones de dólares y llevarlo en un macuto? Porque un cheque no lo puedo hacer. Entonces, pero oye el que bien. la va a vender, el que recibe ese dinero, un apartamento, $1,000,000, porque aquí se ha faltado el respeto a todo. Sí. Eso es un desastre y uno sabe la procedencia, la corrupción obliga a que eso exista. Sí, claro. Y el narcotráfico son dos pero cosas, ojo, Antonio. Ojo. Óyeme, Santiago, duro. ojo. El problema es que esa ley permite que muchas gentes sean sospechosas cuando no lo son. Pudiera ser. A eso que yo me refiero. Entonces, ¿qué Pudiera ocurre? ser, estoy de acuerdo. Es una ley que se ha hecho para países donde la informalidad es muy bajita. Entonces aquí hay mucha gente que son informales, Sí. pero que no están en negocio ilícito. Exactamente. Yo estoy de Por acuerdo. muchas Claro, características. claro. Por ejemplo, Y que no presentan su Claro, dinero claro. por Y ahí, temor al pago sí, ahí, y que y se ahí, roben el dinero. cualquier Sí. falta, Sí. entonces ya es sospechosa esa persona. Así es. Y eso es lo que yo digo. Por ejemplo, Genchi habla de las remesas. Oye, los dominicanos que se van de este país, cada uno de nosotros debe tener un familiar en Estados Sí. Unidos. Y esos familiares trabajan y acumulan recursos. ¿Y tú crees que esa gente están pidiéndole a una persona que le haga un trabajo, pidiéndole una factura de ingresos? No lo pide. Lo que hace es que guarda su dinero debajo del colchón. Sí, sí. Y aprovecha cuando viene un familiar y dice, mira, Llévame llévame esto a $5,000. fulano. Así es. Y cuando va otro, llévame Sí, $5,000. sí, así Y es. dice $5,000. Y entonces acumula una cantidad importante. Después le dice, mira, Genchi, yo quiero comprar un apartamento. Y compra el apartamento. Pero llega un momento que le dice, ven acá, dile, y ese dinero. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo tú crees que lo va a demostrar? No, claro. Oye, Ahí está el problema. y no es verdad que ese Que- familiar que de mío de actividad Genchi- ilícita, no. No. Pero si tú haces una Eso amnistía, es lo que yo digo. si tú haces una amnistía sin una exhaustiva investigación, también es mala. Porque así como llegan 20,000, 10,000, $5,000 del narcotráfico, que llega de allá a familiares aquí También para guardar, así. entonces lo que hay que hacer, yo estoy de acuerdo, de la amnistía yo estoy de acuerdo, pero con una investigación. Porque ¿en qué cabeza cabe que yo vaya con $1,000,000 a comprar un apartamento en este país? ¿Dónde me lo gané? No, pero es que... No, es que esa es sí, parte de lo que está sucediendo y que se están quejando. Un dealer, un vehículo cuesta $150,000 y yo voy allí efectivo y lo llevo. Y el dealer me vende ese vehículo. Ajá, y no le voy a preguntar a él de dónde me trajo 150,000. Pero mira qué ocurre. Ah, por vender el vehículo. Pero mira qué ocurre. Entonces, ¿y de dónde viene ese dinero? Pero mira la cultura. También eso es un problema, Sí, ¿eh? pero también hay un problema
que no es tan fácil. Yo, por ejemplo, en estos días, bueno, este fin de semana, hay un familiar mío que vino de Estados Unidos, una persona que tiene mucho tiempo allí, se fue desde muy pequeño, y nada, estábamos por la zona colonial. Evidentemente que él viene a este país y no viene con dinero efectivo, porque la cultura en Estados Unidos es comprar Una tarjeta. con tarjeta de crédito. Nosotros vamos a una heladería y unos helados que son carísimos, cada uno son Unos 100 italianos, pesos. unos helados italianos que hay. 100 pesos, una cosita así. Sí. 700 pesos eso, porque andábamos con los niños, tal cosa, 700 pesos. Y cuando fue a pagar con la tarjeta, no recibimos tarjeta. Es un elemento cultural que en este país. Sí. Que hay negocios incluso en zona turística que no te aceptan una tarjeta de Sí, crédito, eso es verdad. que eso es ilógico. Eso es verdad. Entonces, ahí el sistema es que Entonces, debe obligar. Ahí viene el problema. Es una evasión. Yo te digo, no, bueno. Sí, es un mecanismo de evasión. Pero yo no te puedo decir que es un mecanismo de evasión. Sí, porque tú pagas efectivo. Lo que yo te digo es lo siguiente, que es también un problema de carácter cultural. Sí, es que hay cierto. que verlo así. Pero están las dos Entonces, cosas, ¿eh? mucha gente, muchos dominicanos, por temores infundados, porque creen que el banco que van a depositar puede quebrar, dicen, espérate, yo no me Sí, meto en hay mi cuarto. hay temores. Hay también. temores, exacto. Sí, sí. Te lo digo porque Por antecedentes, sí, por claro. eso. Entonces, claro, son temores muchas veces que son infundados, pero también que reflejan una cultura de la gente que no ha superado todavía en zonas rurales. ¿Tú crees que la gente está bancarizado? No, no está bancarizado. No. Eso es un problema de carácter cultural. Sí, ¿Tú entiendes? Yo tengo un familiar, Antonio, que maneja mucho dinero producto de la actividad económica que De la realiza. actividad económica Mucho que genera. Porque Miguel no tiene una cuenta de banco. Claro. No, su cuarto está en su casa. Él lo tiene en un Él lo sitio. tiene. No, Entonces, ¿y tú crees maneja que todo año por año? ¿Cómo? Dije, Entonces, ¿que cuando para esa dónde? ¿Para un persona vaya, banco? ¿Para un vaya a banco, comprar algo, ¿qué va a decir? No, no. ¿Qué va a decir? ¿Tú crees que va a ir y que con un cheque? Y los hijos van por el mismo por camino. el mismo camino va a decir, no, mira, yo tengo 1 millón de pesos y ¿tú lo quieres ahora mismo? ahora Te lo mismo, dan. ¿Y tú crees que entonces esa persona estaba metida en el narcotráfico? No, viejo. no. A eso que yo me refiero. en ¿entiendes? eso tú tienes que razón. eso va a traer dificultad. Lógico, de hecho la va a traer. ¿Entiendes? En el caso del pago de los impuestos, cuando tú vas a un supermercado con comprobante fiscal, pero ¿y por qué si se supone que todo debe estar registrado Con un comprobante. con un comprobante? Y, oye, Entonces, mira, ¿qué la mafia ley, es esa? Pero fíjate una cosa. Y esos son los supermercados en su Pero, mayoría. Sí. Y incluso sí, las telefónicas, Sí, pero tú mira, vas a pagar dice, con comprobante sí, fiscal. Digo, sí, pero es importante. ¿y cómo va a ser que Muy sí? bien, mira, muy bien por la DGI, que ha hecho en ese sentido toda una promoción de cultura tributaria. Digo, el comprobante fiscal es necesario. Usted tiene 2 formas de pedir comprobante fiscal, con valor fiscal y sin valor fiscal. Y punto. Pero eso no es el mecanismo que utilizan las instituciones. No, pero ese otro, pero el público desconocía eso. porque ellos no han hecho la campaña que manda. Entonces, y ahora se está haciendo la campaña. Pero muy A eso tímida. No, está bien, pero Como lo que yo le he quiero decir dicho. que eso es un ejemplo, Sí. de que yo creo Ahí que... está la evasión. De que un ejemplo del papel de la Dirección General de Sí. Impuestos Internos, en ese sentido, que no lo estaba haciendo, porque aquí todo el mundo ha faltado en ese Claro. Sí, sentido. eso es verdad. ¿Tú entiendes? O sea, Claro. no le vaya a cargar al contribuyente. No, sencillamente, solamente la y culpa, no. Ah, no, las El autoridades. Estado en sentido Claro, general para sí. el no Estado. vaya a decir que el contribuyente que no, No ha sabe educado está la evadiendo población. porque Claro, quiere. claro, Pero oye, ¿cómo A te eso dice? que yo me refiero. Claro. No, viejo. es que yo estoy de acuerdo Claro, contigo. claro. O sea, es la cultura Claro. y el Estado ha sido el responsable de la evasión de ese 43, que yo voy y pago mi 18 normal Sí, sí, y sí. se lo roban. Claro. Oh, pero es culpa del Estado que deja que se lo roben. ¿Cómo puede ser que me dicen a mí en instituciones que tú vas legales? Dice, si en efectivo te vale 2,000 menos. Así es. Oye, en tu Sí, cara. es verdad, Así es es. verdad. Y te obliga a buscar efectivo eso es verdad. porque el Sí, tipo sí, no sí, va a pagar sí, impuestos. Exactamente, así Y es, tú sí, para ganarte 2,000, Claro, claro. tú te buscas el efectivo. No, y algunos Claro. profesionales que te Sí. dicen, tú vas, dices, yo te hago eso, pero yo cobro en efectivo, tú me tienes que dar tanto en efectivo. Exacto. Entonces, tú entiendes, es verdad, se da todas esas cosas, pero por eso yo digo, vamos a revisar toda nuestra estructura en un proceso. O vamos a sincerizarnos. ¿Cómo se hizo con el pacto eléctrico? El pacto eléctrico se ha discutido muchísimas cosas. Y cuando eso se apruebe, cuando eso se llegue a un consenso, tú vas a ver que va a existir un antes y un después. Pero ya todas las fuerzas sociales saben, el empresario, el trabajador. Y entonces ahí la gente no va a decir,
y no va a plantear. Aunque se van a imponer desconocimiento de siempre, causa. el sector beneficiario se va a imponer No, en la mayoría. Pero hay que discutir esto. Yo estoy de acuerdo. Y cada quien que lleve su representación, y lleve sus abogados, y lleve su defensa, que esté en una parte de la sociedad civil, de los trabajadores, de los empresarios, del gobierno. Entonces, y ahí realmente todo se ausculta. Pero muchas veces cuando tú dices, bueno, y tú publicas una norma, por ejemplo, de esas normas que está publicando la DGI. Bueno, tú te enteras, yo me entero. Pero el que anda en la calle no se entera de eso, viejo. Óyeme. Ni se va a sentar a leer. No, esos no son sus temas. No es su tema. Óyeme, A eso que yo me la refiero. preocupación que hay en el país, y por eso yo quisiera oír de ti la sugerencia que puede tener el director de la Escuela Económica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con relación a esta situación que está viviendo el país con estas normas 0618, con esta nueva ley 15517 y con la actitud de pago que ha iniciado la DGI. Mira, O sea, yo lo que creo una es lo sugerencia, siguiente. porque todos debemos hacérsela. Mira, yo lo que creo y es- deben de escuchar. Yo lo que creo, en primer lugar, que la DGI tiene que hacer una campaña masiva, que la comenzó a hacer, de educación tributaria. La DGI sabe y ha hecho estudios internos y sabe dónde está, básicamente, y dónde se concentra la evasión, y en qué tipo de profesionales Correcto. se concentra la evasión, Correcto. y dónde está el grueso de los recursos que están. No es por casualidad que la DGI le dijo, vamos a concientizar y a darle curso de formación a los médicos. Porque, obviamente, ahí parece que se ha detectado situaciones un tanto, ¿verdad?, que no son las deseables en ese sector. Porque es un sector, la demanda, por ejemplo, de los médicos es muy alta, o sea, en términos de que esto es una sociedad que cada vez más gasta en salud. Sí, claro. Y eso lo hace ser Claro, blanco claro, precisamente claro. de agentes que reciben recursos, en primer lugar. Pero la campaña publicitaria tiene que ser duplicada. En segundo lugar, yo no estoy de acuerdo con que se le cierre el negocio a la gente. Tú tienes que ver al contribuyente como un aliado, siempre. Sí, exacto. Siempre. Si tú comparas, por ejemplo, en administraciones anteriores, obviamente que tú hacías hasta lo imposible por cerrar negocios, si no, tú lo llamas y estableces acuerdos. Ahora se están llamando claro. a las personas que han notificado. Sí, sí. O sea, no se le ha puesto una pistola en el pecho. ¿Qué es lo correcto? Lo que hay que hacer es decir, mira, vamos a llegar a un acuerdo de pago, cómo tú lo puedes pagar. Esas son las cosas. Porque al fin y al cabo, cuando tú cierras un negocio, esa persona no es verdad que no va a seguir en esa actividad. Va a seguir, pero de forma ilegal. De forma ilegal, claro. ¿Tú entiendes? Es De peor. manera ilegal. Su modo vivendi es esa actividad. esa. Entonces, él no va, y él se va a oye, morir. Y no se va a morir. Claro. Entonces tú tienes que sentarlo en la mesa. Mira, esto. Y esa es la mejor forma, ¿eh? No hay otra. No. No hay otra. Y más en países donde no hay esa cultura. Y la cultura tú la vas creando. ¿Tú sabes cómo se crea la cultura? A través de buenas prácticas. Sí, así es. Y las buenas prácticas se transforman en sí. valores. En valores. Y así esos es. valores con el tiempo es una cultura. Se queda, En Estados Unidos, la gente ya tiene, por el paso del tiempo, sabe que tiene que declarar Su planilla. su planilla. Sí. Y No lo importa hace lo que todos los trabaje. años. No Sí, sí. importa. Esa es la cultura que Eso, tenemos pero que se ha llevar creado. aquí. Sí, pero Sí, con el claro. paso del tiempo. Eso lleva lleva tiempo. Lleva tiempo. A través de buenas prácticas. Sí. Claro. Entonces nosotros tenemos que comenzar así. No de castigo. Y no de castigo. Sí. Entonces, a los hijos tuyos muchas veces, bueno, tú lo aprietas, pero tú tienes que Flexibilizar. siempre fomentar desde abajo la buena práctica. La buena práctica. correcto. Que ese hijo tuyo vaya creciendo y vaya viendo que esa buena práctica, cuando eso se le mete en la cabeza, no hay forma. Que tú le dices, mire, no se tire desde pequeño, la basura no se tira en el piso, Exacto. usted la recoge. El baño, con usted lo seca. Sí. Entonces llega un momento Que que ya, ese ya, sí. cuando es adulto, Ya es así. oye, como decimos nosotros, mi papá me enseñó a Sí, eso. sí, exactamente. Es el orgullo. Eso es lo que Sí, tenemos que sí, hacer, sí, viejo. sí, O sea, eso no es otra verdad. cosa. Porque, oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? La economía no es economía, la economía también es política. Es política, sí, claro. Sí. Y yo le digo, o sea, son actores políticos Sí, sí, los así que es. están ahí. Así es, así Después es. le pasan factura. Sí, sí, así es.
Eso es lo que yo digo. ¿tú entiendes? Sí, sí. Y la mala práctica económica tiene un costo. Claro, ¿sí? un costo. Y ese es sencillamente Tu mensaje. mi mensaje. Que hay que siempre establecer una especie de armonía, consenso, conciliación con el contribuyente, ¿verdad? Y hacerle ver que, en cierta manera, son recursos que le hacen falta a la sociedad. Así es. Porque, como decía Henchi, el Estado necesita recursos. Sí. O sea, cada vez más hay una demanda Sí, social muy grande, insatisfecha. claro, claro. Que yo creo que eso... Que muchas veces o por sea, falta de cuarto. Oye, al fin y al cabo, si tú quieres una mejor educación, es plata. Si Así tú quieres es. una mejor salud, es plata. Sí, si tú Y quieres así buena por- carretera, es es plata. Es Si tú así. quieres Es problemas plata. de vivienda, es Es plata. plata. Sí, Y sí, punto. eso es verdad. Yo les recomiendo a la universidad y a la escuela de economía que traten de que los estudiantes no salgan de ahí sin conocer la ley 155 No, 17. estamos en eso. Mira, eso quiero era la anunciar lo sugerencia. siguiente. Quiero anunciar lo siguiente. Igual Mira, que las normas. Mira, Sí. hoy, nosotros... Ah, pues me adelanté. Sí, si te adelantaste, para luego... Hoy se inicia la cuarta feria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Facultad de Economía. Hacemos una todos los años de pasantía y empleos con empresas. Ok. Ahí lo anunciamos, pero hoy se inicia. Y se inicia con una conferencia magistral sobre la ley 155-17. Y el jueves hay un panel compuesto por incluso expertos de la DGI para explicarle a los estudiantes El alcance de la y al misma. pueblo en general, el alcance de las normas y las transformaciones que han venido incorporándose en la Dirección General de Impuestos Internos. ¿A qué hora será? Eso va a ser a las 6 de la tarde, En el Paraninfo de en el Economía. Paraninfo de Economía. Están ustedes todos Cuente- invitados. Muy bien, yo estaré Y ahí. eso es una forma... Cuente como con tú siempre nosotros haces. también ahí va. en lo que humildemente uno pueda Así Ahí es. va. aportarle con esa finalidad de esa ley y de lo que está sucediendo Así es. con las normas. Bueno, una vez más vamos a darles las gracias al director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el licenciado Antonio Siriasco, por compartir con nosotros el programa de este día, pero no queremos irnos sin antes decir que la esposa de Frank está de cumpleaños hoy. ¿A María? Ay, Ana María está de cumpleaños hoy. Ah, pero mírala ahí, mira. no. Epa, pues se brindó ahí, Señora. Frank. ¿Eh? Nuestras Oh, felicitaciones para Ana María. a la que controla. ¿Cómo tú dormiste anoche? Ana, Sí. de corazón, felicidades. Yo espero que me guarden bizcocho. Sí, se brindó. Sí, pues después se lo comen solo. Después se lo comen solo. Ya yo sé que usted cumplió años. Ah, no diga la edad. Déjalo ahí. No, Porque pues, Juan se bueno, atreve. Cómo no, gracias a todos ustedes, amigos. Les dejamos con los deportes de primera hora, el matutino.